Bienvenidos nuevamente al Monumentos de la Profecía. Nos da mucho gusto que estén aquí y queremos darles la bienvenida a aquellos que nos ven por televisión, por internet, así como los que son de Albuquerque y están presentes en este recinto. Esta noche continuamos con nuestra serie con un estudio muy importante titulado La Ley Inmutable. La razón que este tema es tan importante y es una profecía es porque la Biblia es muy clara respecto a los últimos días. Este poder de la bestia, que estoy seguro que han escuchado, va a ser una ley y va a requerir que el mundo entero adore la imagen de la bestia. Pero de inmediato, si tenemos algún conocimiento elemental de la Biblia, ya sabes que el adorar las imágenes viola uno de los mandamientos de Dios. Así que debemos saber cómo saber la diferencia entre las leyes de la bestia y las leyes de Dios. Porque Jesús dijo, la hora viene cuando aquellos que te matan piensan que están adorando a Dios. Habrá personas que creen que están haciendo lo correcto y es lo que es de la Biblia, siguiendo a la bestia. Y necesitamos conocer la diferencia y se sorprenderían de ver cuántas personas que dicen creer en Jesús y la Biblia no comprenden la verdad acerca de la ley de Dios. Y como solemos hacer, usaremos una historia de la Biblia como un trampolín para abordar este tema. La Biblia es básicamente un libro de historia y estas historias nos ayudan a comprender la teología. Si vemos en la Biblia Daniel 6, reconocerán la historia allí. Habla de Daniel. Una de las historias famosas que lo reservamos para los niños, Daniel en el foso de los leones. Después que el reino babilónico cayó ante los persas, llegó el nuevo rey, Darío, tan impresionado con el espíritu de Daniel y su habilidad que pensó en convertirlo en el primer ministro de su nuevo reino. Ya se pueden imaginar que esa idea no le pareció demasiado bien a los demás miembros del gabinete de Darío, porque Daniel fue un siervo de Nabucodonosor, su enemigo. Él fue un cautivo entre los israelitas. ¿Por qué el rey querría promover a alguien que no solo es extranjero, sino también miembro del reino anterior a primer ministro? Darío estaba convencido. Dice que Daniel era un hombre honesto y necesitamos personas honestas en el gobierno. Y él pensó en ponerlo por encima de todo el reino. Él podía confiar en él. Y eso realmente molestó a los enemigos de Daniel. Y tenemos que deshacernos de él. ¿Cómo podremos extorsionar dinero? ¿Cómo hacer nuestros tratos turbios con este judío honesto que nos observa? Así que hicieron que lo siguieran espías para ver si él hacía algo indebido. Seguramente tiene sus propios secretos tenebrosos. Obsérvenlo, pero fue fiel en todo lo que hizo. Y finalmente se juntaron y dijeron, no vamos a encontrar nada contra Daniel, a menos que sea en el aspecto religioso, porque es muy religioso. Así que inventaron un complot y fueron con Darío y le dijeron, Su Majestad, es un reino nuevo, hemos conquistado otros imperios, y la mejor manera de unir a todos es a través de un culto común. Y es verdad, el diablo muchas veces lo hace cuando no puedes unir a las personas con un idioma común o una cultura común, una religión común, a menudo es la mejor manera de hacerlo. Así que dijeron, si haces una ley, y no tiene que ser por mucho tiempo, 30 días, que nadie adore a ningún otro Dios, excepto a ti, eso va a solidificar el reino. Y es lo que los césares muchas veces decían que eran dioses, y Alejandro Grande también quiso hacerse reconocer como deidad. Todos trataron de hacerlo para unir al reino, y la bestia lo hará en los últimos días, es lo que dice. Y así que el rey, convencido de que esto sería bueno, y lo leemos en Daniel 6:8, él firmó el decreto. No se le puede orar a otra deidad por 30 días, y de paso, si lo hacen, serían echados a los fosos de los leones. Pero el rey nunca soñó que alguien lo iba a quebrantar. Él no sabía lo que estaban haciendo sus secuaces. Así que lo firmó, y de acuerdo a la ley de los medos y los persas, que no puede ser alterado, una vez que firmas la ley del rey, no se puede cambiar. Así que la Biblia, y este es uno de los grandes versículos de la Biblia, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante a su Dios como solía hacer. ¿Y sería que él sabía cuál era la penalidad? Sí, pero seguía dándole gracias a Dios y sigue orando.
Se pudo haber parado en la ventana, haciendo como que estaba respirando y mirando los pajaritos, pero realmente se arrodilló para que supiera que estaba orando. Y oraba en voz alta, porque sabían lo que estaba orando, porque daba gracias. Él no hizo nada para ocultar su vida debajo de un almud. No voy a esconder mi fe por nadie. Así que abrió las ventanas, y pronto los enemigos fueron ante el rey y le dijeron, ¿sabes? ¿Esa ley que firmaste? Sí, pues todos, ley de los medios y la persa, no pueden ser cambiados. Bueno, alguien en tu reino, no le importa la ley, es Daniel. Está orando 3 veces al día. Dice el rey Darío. Dice la Biblia, hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo, porque no podía cambiar su propia ley. Así que justo a la puesta del sol hizo traer a Daniel al foso de los leones, y dice Daniel que el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Antes de seguir, ¿te puedes pensar en alguien en la Biblia que también fue entregado por la ley religiosa? Jesús. Y tenían espías siguiendo a Jesús en todas partes. ¿Fue puesto Jesús en una tumba, aún siendo inocente? ¿Hubo una piedra y un sello? ¿Salió con vida Jesús? Daniel es un tipo de Cristo en la Biblia. Y el siguiente día, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose, retiraron la piedra y el rey le dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Y le dijo, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y no hubo rasguño alguno en Daniel, dice la Biblia, porque él creyó en Dios. Y bueno, él tenía una forma interesante de creer en Dios. Él mostró su creencia. Esta historia nos cuenta que Daniel dijo, hay 10 mandamientos, y uno de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni siquiera el rey Darío, ni siquiera por 30 días. Y estuvo dispuesto a morir antes que desobedecer. ¿Qué tipo de fe y determinación debe tener el pueblo de Dios en los últimos días? ¿Habrá una ley que dice que aquel que no adore la bestia y su imagen será muerto? Primero no pueden comprar y vender, pero finalmente deben ser muertos. Y adorar la bestia y su imagen va a requerir quebrantar uno de los mandamientos de Dios. ¿Amas tanto al Señor y su palabra que prefieres morir? ¿Prefieres tener hambre que desobedecer? Todos hemos escuchado a través de las historias de personas que tienen fe y aun cuando están amenazados, no van a maldecir al Señor y ni tampoco violarán sus conciencias. Allá en Irak hay cristianos a los que les dice ISIS, o renuncias a tu fe o te matamos. Y en ocasiones se les ha pedido que renuncien a su fe o van a matar a sus hijos frente a ellos. Así lo hace el mundo hoy. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto confías en Él? ¿Está bien desobedecerle por un ratito nada más? Esta es una prueba que debemos saber, que los 10 mandamientos no son opción múltiple. Y ese es el tema de hoy. Número 1. ¿Puede ser enmendada o revocada la ley moral de Dios? La respuesta, Jesús nos dice en Lucas 16:17, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ese es un término hebreo. Es como una pequeña cruz de la T. Ni la cosa más pequeña, ni una J ni una tilde, es como un punto o el cruce de la T. Primero pasan el cielo y la tierra antes que se cambie esa ley. También podemos leer en Salmo 89:34, dice Dios, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no quebrantará su pacto, es para siempre y siempre. Y lo tenemos uno más, en Salmos 111, versículos 7 y 8, y es solo para enfatizar la naturaleza inmutable de la ley de Dios. Salmo 111, versículos 7 y 8, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Así que la Biblia es muy clara que de que la ley de Dios es eterna, durará para siempre. Y uno más, Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová
no cambio. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Así que cuando pensamos en la ley de Dios, lo que hablamos específicamente en esta presentación es la ley de los 10 mandamientos. Esto es algo que quiero que mantengan en mente. Todas las cosas que fueron hechas por Él, a través de Él, Jesús. Y sin Él, nada fue hecho de lo que fue hecho. Todo lo que fue hecho por Cristo. Y cuando nos dice que la mano de Dios escribió su palabra en estas tablas de piedra, esa es la misma mano y el dedo de Dios que escribía en el polvo del piso del templo cuando encontraron a la mujer en adulterio. Posiblemente fue la misma mano que escribió su juicio en las paredes de Babilonia. Y cuando Dios escribe algo con este dedo en la piedra, eso es algo que debe ser permanente. ¿Cómo puede Dios mostrar que algo es más permanente que cuando junta a toda la nación y les dice, yo les voy a hablar audiblemente mi voluntad? La ley de Dios es su voluntad. Y les voy a escribir. Voy a escribirlo en piedra. Y manténganlo en mente. Los 10 mandamientos no aparecieron de la nada en Éxodo. Los 10 mandamientos siempre han existido porque son el reflejo de la naturaleza de Dios. ¿Y cómo lo sé? Cuando la mujer de Potifar tentó a José para cometer adulterio en Génesis, él le dijo, no puedo hacer eso, es un pecado. ¿Sabían en Génesis que el adulterio era pecado? Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, el pecado está a tu puerta. Y el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Será que el asesinato fue un pecado en el jardín del Edén? ¿O no fue hasta que Dios lo escribió en el monte Sinaí? Claro que sí. ¿Era malo mentir desde un principio? Los 10 mandamientos se remontan hasta el inicio y Dios lo codificó para que todos supieran claramente, sin malentendido, unas 300 palabras más o menos. Esta es mi voluntad perfecta y esto es comprensivo para todos y no es para una sola nación, es para todas las personas. La razón que estoy tomando tiempo para esta lección es muy triste. Existió un día cuando ningún cristiano tendría dudas de los 10 mandamientos, pero hay una enseñanza nueva en los últimos 80 años que se hizo popular, que debido a que hubo algunas leyes que fueron clavadas en la cruz, piensan que los 10 mandamientos se perdieron ahí en la cruz. Pero piensa, ¿cuán raro sería eso? ¿Será que es bueno quebrantar los 10 mandamientos? Al deshacerse de la ley de Dios, uno está deshaciendo de la naturaleza de Dios. Y si vemos la lección, la Biblia dice, Dios es bueno. Y sabes que la ley también es buena. La Biblia nos dice que Dios es santo. Y también la Biblia dice que la ley es santa. Dios es justo y la ley también. Estas referencias están allí, Romanos 7:12 y así por el estilo. Dios es perfecto. Mateo 5:48 dice que la ley también. Dios es amor, todos los conocemos. Y podemos ver que Dios es justo, verdad, puro, espiritual, inmutable, eterno. Todos son también atributos de la ley. Así que tenemos que tener mucho cuidado de deshacernos de la ley porque representa la misma naturaleza de Dios. Jesús fue el verbo que se hizo carne. Cristo dice, el que escuche mis palabras, ¿edifica sobre qué? Una piedra. El hombre sabio, ¿sobre qué edifica? Una piedra. ¿Y en qué fueron escritos los 10 mandamientos? Y si hay alguna palabra que es importante, son aquellas que fueron grabadas en la piedra. Y Cristo fue la personificación de la palabra. Y su vida era la obediencia a la palabra de Dios. Como cristianos, Él dice, sígueme. Y el apóstol nos dice que debemos seguir su ejemplo, así como el de Cristo. Y Él quiere que vivamos vidas nuevas, como criaturas nuevas, ¿verdad? Se me vino a la mente un hecho asombroso desde que llegué al seminario. A unos 45 kilómetros al sur de Albuquerque, en Los Lunas, tienen lo que se llama la piedra decálogo. ¿Cuántos han escuchado de eso? Veo varias manos. Y yo, hablando con alguien de Albuquerque, me dice, nunca lo he escuchado ahí. Hay una piedra grande ahí y uno puede conseguir un permiso de las oficinas gubernamentales o algo por el estilo para ir a verla. Y realmente fue vandalizado en una ocasión, pero es un misterio, porque hasta donde se sabe,
Y los nativos americanos del área confirman que antes de la llegada de los europeos, la piedra ya existía, escrita en una forma primitiva de hebreo, siendo una versión abreviada de los 10 mandamientos, y el nombre de Jehová aparece 3 veces en la piedra. Pero es una piedra muy antigua y algunos han pensado, ¿será que algunos judíos hace mucho tiempo llegaron a este lugar? Mi teoría sería que todo mundo conocía la ley de Dios y muchos de los americanos tempranos también lo conocían y por eso es una forma abreviada y algunos todavía comprendían la escritura hebrea o semítica. Y es muy interesante. Tienes tus propios 10 mandamientos aquí en Nuevo México. Es una forma resumida. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿qué es el pecado? Jesús nos vino a salvar ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué es? ¿De qué nos está salvando? Primera de Juan 3:4 dice la Biblia, el pecado es la transgresión de la ley. Es como una definición de diccionario. Es la transgresión de la ley. Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No sabemos lo que es el pecado más que por la ley, y la ley de Dios revela el pecado. Les dije de una pregunta que vino antes, ¿será posible pecar sin quebrantar los 10 mandamientos? No, porque casi todo pecado que puedes pensar puede encontrar uno de los 10 mandamientos que lo abarcaría bajo su paraguas. Es más, Jesús, cuando fue tentado 3 veces en el desierto, esas 3 tentaciones realmente resumen todas las categorías que nosotros enfrentamos. Así que no es tan complicado. Dios lo podemos resumir en amor. El pecado se puede resumir en egoísmo. El propósito de la ley, sin embargo, y eso es algo muy importante que quiero enfatizar, no es para salvarnos. La Biblia dice que el propósito de la ley es simplemente mostrar la necesidad de la salvación, y esto lo quiero ilustrar. Aguánteme un poquito. Muy bien. Ahora, acabo de hacer algo que cambia mi apariencia. No veo nada diferente. ¿Ustedes ven algo diferente? ¿Sería una distracción si terminara el programa así? Sí. Posiblemente hay algunos chicos que están mirando y se están codeando por ahí. Ah, mira, el pastor Doug tiene la marca. Muy bien. No veo nada malo. Así, ¿qué necesito? Ah, qué conveniente. Así que uno encuentra, no hay ningún problema. Yo miro este dispositivo, entonces digo, ay, mira, bueno, qué vergonzoso. Siendo que el espejo me mostró que tengo un problema, obviamente debiera ser el medio para quitar el problema. Así que si me golpeo en la cabeza con este espejo, es el fin del problema, y eso lo arreglaría. Y si me sobo con el espejo, ¿eso me lo va a quitar? ¿Será que la función del espejo es quitar la marca? No. Es simplemente para que yo esté apercibido del problema. ¿Y qué es lo que tengo que hacer si tengo una marca? Vamos a decir o pensar que esto fuera tierra y no una cinta. En una ocasión hice esta ilustración y sin pensar tomé un marcador permanente. Al querérmelo lavar, quedé con una marca roja en la frente. Al darnos cuenta que tenemos tierra en la cara, entonces necesitamos algo para quitarlo. ¿Y qué creen que significa esto? La sangre de Cristo. ¿Y esto qué representa? La ley. Yo uso el azul aquí porque hay algunos que dicen que el azul es símbolo de obediencia y esto nos muestra el problema, pero no lo quita. No eres salvado por cumplir la ley. La ley no te salva de nada. Está allí para mostrar la necesidad de la salvación. Pero si tomo esto y uso la sangre, me quita el pecado. No sé, tal vez es como un milagro la forma en que funciona. No lo podemos explicar. Creo que fue, y Billy Sunday solía decir, no entiendo cómo una vaca negra puede comer pasto verde y producir leche blanca y mantequilla amarilla, pero sigo disfrutando del helado. Y no es necesario saber cómo funciona, cómo la sangre de Jesús puede lavar el pecado. Sin embargo, saber que funciona. Toma las cosas por fe, y lo menciono porque dice en Santiago, aquel que mira la ley perfecta que da libertad y permanece en ella, no siendo mero oidor, sino un hacedor de la palabra, este hombre será bendecido
bendecido. La ley de Dios se compara a un espejo. No debe quitarnos el pecado, sino mostrarle la necesidad. Entonces acudimos a Jesús para ser limpiados. Pero si no es pecado quebrantar la ley, entonces no hay ley, entonces no hay pecado, dice la Biblia. Donde no hay ley, no hay transgresión de la ley. Donde no hay ley, no hay transgresión. Y si no hay ley y no hay transgresión, y si no hay pecado, entonces ¿quién necesita un Salvador? ¿Pueden ver por qué el diablo ataca la ley? Porque si no existe la ley, entonces no existe pecado. Y de esa manera no se necesita a Jesús. Así que eso es algo lógico. Número 3. ¿A qué ley se refiere 1 de Juan 3:4, donde se habla acerca de que el pecado es la transgresión de la ley? ¿A qué ley se refiere? Nos dice Pablo en Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y ahí está citando los 10 mandamientos. Yo me doy cuenta de mi pecado al contemplar la ley. Ahora, ¿seré solamente yo? ¿O estarían ustedes de acuerdo que en la última generación en los Estados Unidos han cambiado la moral? Aquí tenemos un artículo de varios años de la revista Time. La infidelidad podría estar en nuestros genes. Y luego siguen diciendo, siendo que compartimos el ADN con los chimpancés y ellos no siempre son monógamos, no somos culpables de nuestra infidelidad con nuestros cónyuges porque se puede todo, está en nuestros genes. Mira, ¿a dónde nos lleva esto? Y creo haberlo mencionado en otra presentación. Lo que dice en US News y World Report dice que cada 100 horas mueren más jóvenes en las calles peleando en pandillas de lo que murieron en la guerra del Golfo. Piensa en la violencia. Dice otra estadística que un adolescente promedio de 18 años es testigo de aproximadamente 200,000 actos violentos, incluyendo 40,000 asesinatos en televisión. Y no es solamente los juegos y películas de vaqueros e indios han llegado a ser tanto más violentos que policías y ladrones y cosas. Pareciera que cada producción debe exceder a las anteriores en violencia, derramamiento de sangre y en cuán espeluznantes son. Y no es solamente las televisiones y las películas, también son los juegos. Y nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que no tiene efecto en nosotros. Nos convertimos en lo que contemplamos. Y si nos rodea la cultura ahogándose en la inmoralidad, eso va a afectar a la sociedad. Algunos recuerdan hace unos años un hombre que había llegado a ser adicto a un juego, el Grand Theft Auto, que involucraba matar a policías. Un día, él seguía jugando este juego por varios días y casi no respiraba. Robó un carro y cuando el policía lo detuvo, realmente lo trajeron a la estación y él sacó la pistola de un policía y le disparó. Y finalmente dice, espérate, pareciera que ese era el mundo en que yo vivía. Tenemos que tener cuidado, aquellos que somos padres. Hay juegos en los que participan nuestros hijos. ¿Sabes lo que están haciendo? Afecta nuestra moral a todos. Número 4. ¿Guardó Jesús los 10 mandamientos? ¿Y qué es un cristiano? El cristiano es el seguidor de Cristo y sus enseñanzas. ¿Y qué dijo Cristo? Juan 15:10. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y moro en su amor. ¿Saben? Una ilustración interesante que escuché hace unos años tuvo que ver con camarones. El camarón que vive en el océano es golpeado por las olas. A menudo viven cerca de la superficie y en la medida que entran y salen las mareas, ellos les dan vueltas, son pequeños. Y un biólogo marino dice, bueno, ¿cómo saben dónde queda arriba? Y descubrieron que cada vez que mudan y se deshacen de su vieja piel, se crece una nueva, así como todos los crustáceos. Y van hacia el fondo de la arena y con sus pequeñas manos toman una piedrita y se lo ponen en una hendidura en la cabeza. Y esa se conoce como la piedra del estatus. Y eso les ayuda a saber a dónde queda la superficie cuando están en estas corrientes. Saben cómo enderezarse cuando son movidos de aquí para allá, porque en la turbulencia esta piedrita le da su dirección.
Así que los biólogos marinos quisieron hacer una prueba y tuvieron un acuario lleno de camarones y en lugar de tener ahí arenas, le pusieron pequeñas limaduras de hierro. Y lo que sucedió es que cuando mudaron la piel, bajaron como siempre lo hacían y no había arena, así que tomaron la limadura de hierro y lo pusieron en una hendidura de la cabeza donde normalmente iba la arena y luego puso una barra electromagnética arriba y encendió la electricidad. Y así, todos los camarones se invirtieron y comenzaron a nadar boca arriba. Pensaban que arriba estaba abajo y abajo estaba arriba, y pensaban que todo estaba bien porque todo lo demás lo hacían. Y entonces, el biólogo marino agarró de otro acuario un camarón que tenía la arenita normal y lo puso con los demás y se preguntaba si imitaría a los demás. Miró para todos lados y decía, ¿qué le pasa a los demás? Pero él continuó nadando en forma normal. ¿Te imaginas la conversación entre los demás camarones? ¿Y quién se cree? ¿Qué le pasa? Pensaba que este pequeño camarón estaba loco. Pero realmente ellos tenían la piedra equivocada en la cabeza, ¿verdad? Saben, vivimos en un torbellino, en una sociedad de moralidad turbulenta. Todo cambia. Tenemos que tener, vuestra palabra la he tenido en mi corazón para no pecar. Necesitamos tener a Dios en el corazón y en la cabeza, y de esa manera podemos salir adelante en la cultura, ¿verdad? Número 5. ¿Cuántas personas han pecado? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos hemos quebrado la ley de Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Número 6. ¿Cuál es el castigo por vivir una vida de pecado? Es muy serio. El pecado es una enfermedad contagiosa y Dios tiene que usar medidas drásticas, y lo hemos visto en las noticias últimamente. Cuando alguien siquiera piensa que una persona tiene ébola, porque es mortal, aproximadamente 50 o 60% de las personas, dependiendo del país, cuando uno lo contrae, te ponen en cuarentena, y el pecado es más mortal que el ébola, y Dios dice, no podemos dejar que sigan al universo. La pena del pecado es muerte, y a menos que tengamos una transfusión de la sangre de Cristo, estamos metidos en problemas. Y bueno, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ya lo sabemos. Número 7. Algunos dicen que los 10 mandamientos no son obligatorios para los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez lo han escuchado? Eso es el convenio antiguo. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de esto? Mateo 19:17 dice, mas si queréis entrar en la vida, guardad los mandamientos. Pues obviamente, como punto de partida, Él estaría hablando de los 10 mandamientos, y lo puedes leer en Juan 14:15, donde dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo dijo, no pienses que he venido a cambiar la ley y los profetas. No he venido a cambiar, sino a cumplir. ¿Y qué significa cuando Jesús dice que viene a cumplir la ley? Significa llenarlo por completo, no a deshacerse de él. Un ejemplo sería, algunos pastores dicen, ya no es necesario guardar los 10 mandamientos porque Jesús cumplió la ley. ¿Y qué significa cumplir? Cuando Cristo vino a Juan el Bautista para que lo bautizara, Juan le dijo a Jesús, no, tú me debes bautizar a mí porque tú eres el Mesías. Y él dice, no, Juan, permite que sea de esta manera porque es importante que cumplamos toda la justicia. Y cuando él dijo cumplir toda la justicia, ¿significa eso deshacerse de la justicia? Algunas personas leen ese versículo que dice, no penséis que he venido a destruir la ley, y cambian el lugar donde él dice, no penséis que he venido a destruir la ley, sino deshacerme de ella. Eso no hace sentido. Obviamente, él quiere que cumplamos los mandamientos. Y él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siendo que este es un tema en la profecía, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que ellos puedan entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. ¿Y por qué enseño esto? Porque quiero ser bendecido y que ustedes también lo sean. El Señor dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, estoy otra vez en Mateo 5, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Eso no significa que las personas que los quebranten estarán en el reino. Significa que aquellos que están en el reino llamarán a esa persona el individuo más bajo. ¿Lo entiendes? Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos
Si lo quebrantan y le enseñas a otros que lo hagan, serán considerados los más bajos del cielo. Y si vemos los 10 mandamientos y consideras cuál es el menor de todos, y si lo quebrantas y enseñas a los demás a quebrantarlo, aquellos que están en los cielos piensan que es lo más bajo. Más, dice Jesús, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que estamos tratando de hacer lo que dice Jesús. Debemos hacerlo y enseñarlo. ¿No dicen amén? Apocalipsis 14. Bueno, si vemos ahí en Apocalipsis 13, ¿se acuerdan lo que dice ese capítulo? En Apocalipsis 13 habla acerca de la bestia. Y dice que Él va a tratar de hacer que la gente obedezca las leyes de la bestia. Y en Apocalipsis 14 dice, he aquí la paciencia de los santos, aquí los que guardan, ¿qué? Que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Pregunta número 8. ¿Cómo es posible guardar los mandamientos? Bueno, el pecado es la transgresión de la ley. No sé ustedes, pero yo soy tentado todos los días. ¿Estoy solo? Todos los días tengo las oportunidades de hacer cosas equivocadas y todos los días tengo la oportunidad de seguir a Jesús y tomar buenas decisiones. ¿Será posible para nosotros hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Romanos 8:3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condena el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es posible. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos consistentemente obedecer al Señor y cumplir con su palabra. Hace unos años, es más, John Lomacane estaba conmigo y estábamos en un debate amigable en la televisión, John y yo y otros 2 ministros, y el tema del debate era la ley de Dios. Y los ministros decían que los 10 mandamientos eran parte del pacto antiguo y nadie puede cumplir con la ley, y que Dios no esperaba que lo hiciéramos. Claro, yo le quería preguntar, bueno, ¿no has visto el 7º mandamiento y le has dicho a tu esposa que es imposible cumplir eso? No lo dije, pero lo pensé. Así que le hice la pregunta, ¿será que el diablo nos puede tentar a pecar? Ellos dijeron, claro. Así que tú crees que el diablo tiene el poder para hacernos pecar, pero no que Dios tiene el poder para evitar que pequemos. Así que en realidad dices que el diablo es más poderoso que Dios. No es eso lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cuánto puedo hacer a través de Cristo? Sin Él, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Pero a través de Él, todo es posible. ¿Podrá el Señor ayudar a un alcohólico a dejar de beber? ¿Será que el Señor puede ayudar a alguien de diferentes adicciones y desórdenes de alimentación? No puedo mencionar un pecado, no puedo pensar en uno que Dios no le puede ayudar a alguien a tener victoria. Puedes hacer todo a través de Cristo y la iglesia debe escuchar este mensaje cada vez más, que Él no vino a salvarnos en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, y es el pecado el que trae todos los problemas a nuestra vida, y Él vino a darnos vida en abundancia. Él quiere que tengamos paz y gozo y mostrarnos que es posible ser criaturas nuevas. Filipenses, y creo que ya lo mencioné hace unos momentos, 4:13 dice, todo lo puedo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacerlo todo en Cristo, mis amigos. Recuerdo, algunos piensan que lo que el Señor quiere de los cristianos es que pequemos un poco menos que las otras personas. Quiere que le bajemos a la frecuencia. En una ocasión, un policía vio a un tipo en un carro rojo convertible y era un chico fresa que bajó la velocidad en el alto y continuó su camino. Y el policía lo vio cuando encendió las luces, lo detuvo y el tipo se molestó. ¡Guay, mira nomás, ¿cuál es el problema? Pues ya te vi, no te detuviste ahí en el alto. Y luego, espérate, yo aminoré la velocidad, ¿es lo mismo? Bueno, miré para los dos lados, ¿es lo mismo que detenerse? No, debes detenerte. Pues el aminorar y detenerte, aquí no hay peligro. Evidentemente el policía había tenido un día muy largo y demasiado café, porque él de repente reaccionó y sacó la macana y empezó a darle al chico en la cabeza. Y luego le dice, ¿quieres que me detenga o que le baje la velocidad?
¿Hay una diferencia? El Señor quiere que seamos criaturas nuevas. Número 9. ¿Qué es el pacto antiguo y por qué falló? En primer lugar, veamos qué fue lo que sucedió. Deuteronomio 4:13. Y dice, y se menciona ahí en el pacto antiguo, y Él os anunció su pacto, del cual los mandó poner por obra los, ¿cuántos? 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que nos dice que el pacto antiguo fueron los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra, escritos por el dedo de Dios. Y justo después del pacto, y saben lo que es un pacto, ¿verdad? Dios habló los 10 mandamientos en Éxodo 20, y luego después Moisés trae las copias por escrito, pero mientras está en la montaña, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Pues hacen un becerro de oro. Acaban de decir al Señor en Éxodo 20, todo lo que Él ha dicho lo vamos a hacer. Y este es un acuerdo. Cuando uno hace un contrato con alguien, antes de escribirlo, uno tiene un acuerdo verbal. Y bueno, esto es lo que queremos hacer, está bien, escríbanlo y lo firmamos. Si vas a vender un auto, primero están de acuerdo, lo escriben y lo firman. Primero es un acuerdo verbal y el Señor, todo lo que el Señor nos diga, eso vamos a hacer. Y entonces mientras Moisés consigue la copia por escrito, se cansan de esperar, hacen el becerro de oro y posiblemente han roto otros mandamientos en esa fiesta. Y dice la Biblia en Hebreos 8:8, porque arrepentiéndolos, dice, ¿la falla del pacto antiguo fue una falla del pacto y de la ley o fue del pueblo que hizo la promesa? Verás, el pacto nuevo se basa en mejores promesas. El pacto antiguo se basa en las promesas del pueblo. Todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. El nuevo pacto está basado en la promesa del Señor. Él dice, escribiré mi ley en sus corazones. Y es más, y esa es la siguiente pregunta. Y esto me emociona y por eso quiero adelantarme. ¿Sobre qué ley se basa el nuevo pacto? En la respuesta dice en Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Así que Dios dice que va a poner su ley ¿dónde? En el corazón. Le voy a escribir una ley diferente en su corazón. No es una ley diferente, es la misma ley, en lugar diferente. La misma ley, no con nuestras promesas, sino las de Él. ¿Quién habló en la primera ley? Dios. ¿Será el problema con la ley o con el pueblo? Yo he escuchado que algunos pastores dicen, Él les dio los 10 mandamientos para demostrar que no podrían cumplirlos. Y bueno, eso sería como si un padre le dice al niño, quiero que cambies ese foco, y él está tratando de hacerlo, y está brinque, y no lo puede hacer. Mira, eso no sería bueno, decirle a las personas, quiero que obedezcas una ley y yo sé que no lo puedes hacer y después te castigo por no obedecer. ¿Será que Dios le da la orden a alguien de hacer algo y sin el poder para hacerlo? En forma inherente, en cada uno de los mandamientos de Dios está el poder de cumplir con lo que Él te pida. Es como decir, si Dios te pide que cruces el mar, no lo alegues. Una de dos, o caminas sobre el agua, o Él va a partir el océano. Pero cuando Dios te pide que lo hagas, hazlo. Eso se llama la obediencia. Y vivimos en una época cuando aún en las iglesias dicen que la obediencia es legalismo. La obediencia no es legalismo. El diablo trata de intimidar a los cristianos y tan pronto como se habla de la ley, ¿sabes cómo le tildan al cristiano? Una grosería entre ellos, legalista, fariseo. ¿Y qué es lo que sucede? La gente en la iglesia se intimida tanto por estos términos que el péndulo ya se movió y hay legalistas y fariseos en la iglesia. Y no digo que no sea un problema, pero el diablo ha intimidado tanto a la gente que el péndulo va hacia el otro lado y ahora todo el mundo tiene miedo de ser acusado de ser legalista y nadie habla de la ley. Jesús lo hizo. ¿Sabes que hubo un tiempo en Norteamérica que cuando yo estudiaba en la escuela pública, teníamos los 10 mandamientos en la pared? En la escuela pública, ¿recuerdan eso? Orábamos. Y ahora hay un movimiento que se lleva a cabo durante los últimos años que procura separar la iglesia del Estado en los Estados Unidos. Y nuestros fundadores, lo que eso significa,
es que no debemos tener una religión del Estado. Los fundadores no querían que fuéramos personas inmorales. Roger Williams comprendía la mejor forma esto. Él decía, los 10 mandamientos están en 2 piedras. ¿Por qué? Porque los primeros 4 representan nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 representan nuestra relación con los seres humanos. Así que el gobierno nunca debiera interferir con esos primeros 4 mandamientos. Tú decides a qué Dios vas a adorar y cómo se parece, y eso está todo entre tú y Dios. Y los últimos 6, el gobierno debe enforzarlo. Respetar a las propiedades, la honestidad, respeto del matrimonio, la autoridad de los padres, la moralidad, todo debe ser respetado. Pero ahora pareciera que todo lo que tiene que ver con las morales religiosas debe ser separado de nuestras vidas. Y eso no fue la intención de los padres fundadores. La ley completa tiene que ver con el amor. Número 11. Vivir bajo la gracia por la fe hace que no sea esencial guardar la ley de Dios. ¿Alguna vez has escuchado eso? No necesitamos la ley, vivimos bajo la gracia. Es porque vivimos bajo la gracia. Él nos da la gracia para obedecer. Y el propósito completo de vivir bajo la fe es porque yo tengo la fe que Él me puede ayudar a ser criatura nueva. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras, yo te voy a mostrar mi fe con las obras. ¿Y cuál es la respuesta? Vivir bajo la gracia significa que no es esencial guardar la ley de Dios. Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia? En ninguna manera. Y nuevamente, en Romanos 3:31, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Y nuevamente, en ninguna manera, sino que establece la ley. Dice Pablo en Romanos 2:13, porque no es los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es lo que dice Pablo. Número 12, al guardar la ley de Dios, ¿son salvos las personas? ¿Recuerden la ilustración? ¿Será que alguien se salva por guardar la ley? Efesios 2:8-9 dice claramente, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por nuestras obediencias, pero si amamos al Señor, le queremos obedecer. Y más, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendréis dioses ajenos delante de mí. Y realmente ese no es el mandamiento completo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de la servidumbre. No tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué es que Dios comenzó con este preámbulo? Yo soy el Dios que te salvó de la esclavitud. ¿Te das cuenta que primero vino la salvación? Pero sí, todavía debemos guardar la ley. La gracia no elimina la obediencia de la ley. Sabes, si vas al sitio web de la Asociación Evangelística de Billy Graham, él responde algunas preguntas y esto lo copié de ahí porque él es muy acertado. La pregunta es, ¿será que Dios espera que guardemos los 10 mandamientos? La respuesta, los 10 mandamientos son tan válidos hoy como cuando Dios se los dio a Moisés hace 3000 años. Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hay otras declaraciones como estas. No hay muchos predicadores que siguen diciendo esto. Dicen, no estamos bajo la ley. Y esto es algo muy extraño, porque pareciera que estamos apoyando el pecado. Número 13. ¿Qué motiva a una persona a obedecer la ley de Dios? ¿Por qué razón? Hay varios versículos, así que no se pierdan. Romanos 3:10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Significará esto que ya no se tiene que obedecer la ley? No, significa que si amo a Dios, no voy a adorar a otros dioses. Si amo a mis semejantes, ¿le voy a robar o lo voy a matar o voy a codiciar lo que tiene? Es decir, es como que tenemos 2 brazos y 10 dedos. Dios es amor. Muy bien. Por un lado tenemos el amor para el prójimo, y realmente tendría que tener 6 dedos aquí y 4 acá, y amor al prójimo y amor a Dios. Los primeros 4 tienen que ver con el amor para Dios. ¿Cuáles son los grandes mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo el corazón, mente y alma y fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo.
La cruz tiene que ver con dos relaciones de amor. Tenemos problemas en amar. Tenemos problemas en amar a Dios y es la relación vertical de amor. Y también tenemos el problema con amarnos a nosotros mismos. Y de eso trata la cruz. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso está resumido en los 10 mandamientos. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Y también se puede leer en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Algunos dicen, bueno, yo te amo, Señor, te amo, pero no te obedezco. ¿Será amor? Posiblemente han escuchado historias acerca de personas que golpean a sus cónyuges. Dice, bueno, te amo mucho, pero lo vuelvo a golpear. Pero bueno, te amo. Y después de un tiempo, vuelven a golpear a su cónyuge. Y uno se pregunta, ¿será eso amor? Si realmente vamos a amar a una persona, hay que mostrarle ese amor. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que mostró y Él dio a su Hijo. Número 14. ¿Puedo ser un verdadero cristiano sin guardar sus mandamientos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? 1 Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabremos que nosotros le conocemos. Y esto dice Juan, si guardamos sus mandamientos. Y alguien puede decir, bueno, él habla acerca de los mandamientos, no el amor. Y eso incluye los 10 mandamientos porque todos tienen que ver con el amor. Y nuevamente dice, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, ¿es qué? Y realmente conozco pastores que solían tener los 10 mandamientos en la iglesia y las bajaron de las paredes porque no queremos aparentar ser legalistas. Algo está cambiando en el cristianismo. Lo que sucede en la sociedad gradualmente va afectando a la iglesia. Pero yo creo que si vamos a estar listos por lo que viene, necesitaremos tener una fe en la palabra de Dios chapada en la antigua. Algunas de las cosas del cielo y la tierra pasarán y algunas otras cosas no cambiarán. Y la ley de Dios es para todos. Número 15. ¿Han dejado de ser obligatorias algunas leyes del Antiguo Testamento para los cristianos? Sí. Y nos dice cuáles son, y lo podemos leer en Efesios 2:15, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y explica cuáles son algunas de ellas. Habla acerca de los años sabáticos, las ofrendas de carne, ofrendas de bebida. Habla de cosas como las ceremonias de la Pascua, la circuncisión. Todas son leyes ceremoniales. Los 10 mandamientos son eternos. No se les olvide. 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Ley ceremonial escrita por Moisés. 10 mandamientos hablados por Dios. La ley ceremonial hablado por Moisés en boca de otros jueces. Son 2 códigos totalmente separados. Así que las leyes que fueron clavadas en la cruz fueron las ceremoniales, no los 10 mandamientos. Por eso, todos, cuando Jesús murió en la cruz y el velo se partió en 2, el sistema expiatorio y las leyes ceremoniales fueron eliminadas, pero no así los 10 mandamientos. Número 16. ¿A quiénes odia especialmente el diablo? Apocalipsis 12:17. Dice entonces el dragón, ¿quién es? Ese es Satanás. Se llenó de ira. ¿Está airado contra quién? La mujer. ¿Y quién es la mujer? Y fue a hacer guerra contra el resto de los descendencias de ella. Y estas son las características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis. ¿Cómo es que Apocalipsis identifica cuáles son algunas de las características únicas del pueblo de Dios en los últimos días? Guarda el mandamiento de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién está airado? ¿Será que Dios está enojado o el diablo? Eso significa que hará todo lo que puede para detenerlo. Y esta es una buena regla. Si es algo que hace enojar al diablo, debieras hacerlo. No es algo seguro, ¿verdad? Ninguno estamos buscando que, no quiero que se enoje el diablo conmigo. Pero, ¿qué es lo que prefieres tener? ¿La tristeza de Dios o la ira del diablo? Así que, tomen su decisión. Número 17. ¿Cuáles son algunas de las gloriosas recompensas por guardar la ley de Dios? Respuestas.
Dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. En la medida que presento la ley de Dios, todos experimentamos algo de convicción porque uno se mira en el espejo y dice, ay, no quiero escuchar esto de la ley porque tal vez tengo algunos problemas con algunos de los temas que se tratan aquí. Y si no has sido totalmente honesto y tal vez has pedido prestado algo y no lo has regresado, y no importa lo que sea, posiblemente hay otros dioses en tu vida. Así que todos estamos recibiendo convicciones y esto es algo bueno, porque cuando te humillas ante Dios y confiesas tu pecado, Él limpia tu pecado y te da un corazón nuevo y tienes gozo. Pero nunca tendrás gozo, porque dice la Biblia que no hay paz para los impíos. Nunca tendrás gozo cuando estás caminando por la desobediencia. Proverbios 29:18. Es lo más sencillo. ¿Cómo podemos malentender esto? Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Alguien quiere ser feliz? La Biblia dice que hay gozo, hay bendición, hay abundancia. Y esto no viene por la desobediencia, viene por confiar en el Señor y obedecerle. Y es lo que yo quiero hacer, es ahí donde yo quiero estar. Y además, Salmo 119:165 dice, no cualquier clase de paz. ¿Qué clase de paz? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No quieres tener esa clase de fe. Cuando dices, y bueno, si estamos luchando y todos lo hacemos, tú le dices al Señor, quiero obedecerte, Padre, quiero ser hijo tuyo, quiero estar dispuesto a hacer tu voluntad. Y Dios nos envía este mensaje porque nos quiere salvar, pero no nos puede obligar. Allá en 1995, un joven hizo algo muy malo. Mostró su inmadurez por medio de celos desmedidos. Hubo una pareja que estaba estacionado en un lugar aislado, en un automóvil, y me supongo que este joven, Andrew Allen Cook, se sintió rechazado, hecho a un lado, pero acribilló al joven universitario y a la chica que lo acompañaba, y nadie supo lo que sucedió. Y era un misterio, y se involucró la FBI y no descubrían quién lo había hecho y quién era el responsable. Pero en cierto momento, la Oficina Federal de Investigación en Georgia empezó a hacer preguntas y llamaron a un tipo llamado John Cook y le dijeron que Andrew, tu hijo, nos llame por favor para ver si él sabe algo del asesinato que sucedió. Así que John le llamó a su hijo y le dice, Andrew, la FBI en Georgia quiere hacerte algunas preguntas del asesinato. Y el hijo dijo, sí, papá, yo lo hice. Ahora, no les dije que su papá era un agente de la FBI. No había evidencia sobre él. No había testigos. El único que conocía el asunto era el padre, y él era cristiano. Amaba a su hijo. Tenía que tomar una decisión. Sabía que le iban a dar la pena de muerte. Y se preguntó, ¿pongo la ley por encima de mi amor por mi hijo? Y se dio cuenta que no hay amor sin ley. Y que en cuanto a los padres que perdieron a sus hijos, le dice, hijo, ¿sabes lo que tengo que hacer? Y el testigo primario en ese juicio fue John Cook, atestiguando en contra de su hijo que tanto amaba. Y en 2013, Andrew fue ejecutado por sus asesinatos. Dios quiere salvarte, está desesperado por salvarte, pero también es un Dios justo. Y no te puede salvar si no vienes a Él y le pides que te salve de sus pecados. Él quiere salvarte de tu desobediencia, te quiere dar un poder nuevo, un corazón nuevo. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener ese poder de ser criatura nueva, de tener una vida de victoria? No dudes de Dios. Si caes, no te des por vencido, Él te va a ayudar. Yo quiero orar por ti. Y antes de hacerlo, John va a cantar por nosotros. Y quiero que ores en tu corazón y digas, Señor, escudriñame. Si hay algo que yo debo cambiar, muéstramelo. Transfórmamele y ayúdame no solamente a ser oidor, sino hacedor de tu palabra. Y queremos que experimentes esos milagros del poder de Dios en tu vida.